En las recientes elecciones en Ecuador, la sociedad expresó un gran descontento contra la administración del presidente Guillermo Lasso. La crisis por inseguridad es la mayor preocupación, sumado a las políticas públicas que no mejoran la calidad de vida de los ecuatorianos. Otros problemas que afectan al país, una creciente oleada migratoria, elevados índices de asesinatos, narcotráfico y los recientes efectos de las lluvias y el terremoto que afectó a la provincia de Guayas. Inseguridad y corrupción golpean a Ecuador. Pongamos el punto en la I. En Ecuador, la delincuencia organizada propiciada por el narcotráfico ha causado una crisis de inseguridad sin precedentes que hoy conmueve su sociedad. Según algunas fuentes policiales, en la zona 8, que comprende la ciudad de Guayaquil, Durán y San Borondón, la proporción de crímenes violentos ha incrementado en los últimos años. De este modo, se propiciaron 384 muertes en el año 2020, 950 en el 2021. 1.455 muertes en el año 2022 y en el primer trimestre del año 2023 se han registrado 450 muertes violentas. Con este ritmo se estima que el aumento de la criminalidad podría dejar a finales de año unas 2.500 víctimas. Especialistas afirman que si no se concreta una política pública sincera y humana que atienda a los sectores controlados por el narcotráfico, que son principalmente las localidades más empobrecidas, la estructura delincuencial seguirá en aumento. El plan de militarización de los territorios aplicado por el gobierno nacional y los toques de queda dejaron más de 600 personas detenidas e incautaciones de drogas. La proporción de incautaciones fue tan alta que no hay registros de algo similar. Sin embargo, esta estrategia gubernamental no permitió reducir la crisis de inseguridad. Los índices de corrupción y violencia en Ecuador van al alza. En los últimos meses, el secuestro, los robos, los enfrentamientos entre bandas delincuenciales por el control de los territorios y los asesinatos de líderes políticos se cuentan entre las causas de una creciente ola migratoria y desplazamientos forzados en el país. La primera vez en la historia que tenemos unos índices de violencia, de suicidios, de feminicidios que nunca habíamos visto antes en nuestro país. Solo para poner en contexto y dar unos datos del 2022, según datos de la policía, hubo como 4.450 asesinatos, más de 330 feminicidios. La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes es de 25.5, fue de 25.5 a nivel promedio nacional. Guayaquil está entre las 25 ciudades más violentas del mundo. La provincia de Esmeraldas, fronteriza con Colombia, mucho más. La radiografía de la violencia que se ha dicho en varios lugares y por varios analistas, no la hemos vivido nunca en el país, y esto es un tema de alta preocupación de toda la ciudadanía ecuatoriana. En este contexto, como bien señalabas, tuvimos elecciones para elegir autoridades seccionales, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales, y también tuvimos un alto número de candidatos asesinados, faltando pocas horas de las elecciones. Hubo el último candidato asesinado en la provincia de Manabí, un candidato a alcalde, y evidentemente este ha sido uno de los temas que más ha repercutido en la política nacional y que efectivamente está afectando también en los ciudadanos al momento de tomar una decisión para migrar, para salir del país. A inicios del año 2023, en Ecuador, la delincuencia fue tal que 3 excandidatos electorales fueron asesinados por el movimiento Revolución Ciudadana, Julio César Faracio y Omar Menéndez, lo que muestra la fragilidad de la seguridad en el país andino. La ciudadanía responsabiliza al presidente Guillermo Lasso por el nivel de violencia que invade las calles del país. La situación política es aún más tensa en Ecuador, luego que el medio digital La Posta denunciara una red delincuencial denominada como El Gran Padrino,
que opera dentro de las instituciones públicas del Estado. La denuncia planteaba que Danilo Carrera, cuñado del presidente Lasso, tuvo vinculaciones en la designación de representantes en ministerios claves para facilitar sus negocios ilícitos. El mismo medio digital La Posta además sacó a la luz información sobre generales que trataron de encubrir la relación del narcotráfico con el gobierno de Guillermo Lasso. La aprobación ciudadana a la gestión del presidente Guillermo Lasso está en sus niveles mínimos. La revelación de nuevas informaciones sobre hechos de corrupción que vinculan las redes de narcotráfico con su actual gobierno indigna más a la ciudadanía, que denuncia que el narcotráfico controla las instituciones que deben garantizar la seguridad. El comandante general de la policía confirmó a través de una entrevista que los generales involucrados en conversaciones donde habrían recomendado cerrar una investigación que se realizaba contra el narcotráfico solicitaron la baja a esa institución. Nos hemos reunido con ellos, hemos hablado y ellos ya han presentado su solicitud de baja para que sea ejecutada en el menor tiempo posible. Según los audios publicados por el medio digital La Posta, los dos generales y una excomandante de la policía recomiendan archivar el caso denominado León de Troya, una investigación relacionada con las supuestas operaciones de la mafia albanesa en el país y su nexo con personas cercanas al presidente Guillermo Lasso. Yo creo que esto deberíamos cerrar, porque esto mañana le va a afectar al presidente. Tras el escándalo en la cúpula policial del gobierno, asambleístas aseguran que las revelaciones contribuyen a un juicio político al presidente Lasso. Ahora no solamente es la responsabilidad de la Asamblea Nacional, ahora también las responsabilidades de la Fiscalía. Esto ya no solamente va a ser un juicio político, esto también tiene que ser un juicio penal y que se investigue qué es lo que han dicho y por qué se les nombra al secretario de Seguridad, el señor Diego Ordóñez, y a los otros generales involucrados en esto, el general Vargas, Ponce, la otra general Varela. Expertos aseguran que estos casos son el reflejo de la degradación de la institución policial que trasciende a la seguridad del Estado. Aunque no se logre determinar ahora mismo una responsabilidad de carácter penal, ya hay una responsabilidad de carácter político, que reside en ¿qué? La incapacidad de la policía de mantener la debida neutralidad y el cumplimiento de sus obligaciones, y un mando alto absolutamente comprometido políticamente con un presidente que tiene cero credibilidad, incluso dentro de su tendencia. También afirman que esta institución policial, que debería estar orientado hacia la seguridad interna del país, está trastocada por intereses políticos. Lo que acaban de evidenciar estos audios es que el Ecuador lo que tiene es un Estado corrupto, porque tienes el aparato del Estado al servicio de un grupo de interés, por no llamarlo grupo criminal. Es muy grave. Los hechos, que no han recibido respuesta clara por parte del gobierno, profundizan la crisis en detrimento del país. Henry Pizarro, Telesur, Ecuador. Lo que están diciendo en resumen en dicho informe es que el presidente debe ir a juicio político, sobre todo porque ha cometido supuestamente 2 delitos enumerados en la Constitución, en el artículo 129, numeral 2, que es de concusión y peculado, ¿no? Este informe, que tiene insumos de diferentes actores, no solo políticos de oposición al gobierno, sino del propio, de las propias entrañas del gobierno, me refiero a informes de la policía, y que casualmente se develaron unos audios del mando jerárquico de la Policía Nacional, donde es evidente que el presidente de la República tenía conocimientos de estos vínculos entre la mafia albanesa con miembros de su gobierno y un familiar del presidente. Entonces, lo que sigue de aquí en adelante es una revisión técnica en la Asamblea, y de ahí el informe pasa a la Corte Constitucional, que es la que tiene que tomar la decisión final para volver, si vuelve o no el tema a la Asamblea, e iniciar el juicio al presidente.
Recientemente la Asamblea de Ecuador aprobó la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso. Ahora no solo es responsabilidad de la Asamblea interpelar e investigar las presuntas evidencias que vinculan al mandatario con el narcotráfico. También la Fiscalía debe emitir un juicio penal si se comprueba los hechos de corrupción durante su gestión de gobierno. Los bullados casos del Gran Padrino y el León de Troya serán claves en el resultado de este juicio que podría determinar el futuro político del país. Con la mayoría de votos se aprobó el informe del caso denominado El Gran Padrino, presentado por la comisión multipartidista que impulsa un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, principalmente por dos causales en base a la Constitución. Uno por poner en peligro la seguridad pública del Estado y la otra por delitos de cohecho y concusión. Se ha aprobado el informe con 6 votos a favor y 1 en contra de la Comisión por la Verdad y la Justicia y la Lucha contra la Corrupción, que recomienda juicio político al presidente de la República, Guillermo Lasso, por el artículo 129 de la Constitución en los numerales 1 y 2. Asambleístas que defienden la política del gobierno afirman que el informe tiene la intención de perjudicar. Mi conclusión es que se quiere dañar al gobierno, al presidente Guillermo Lasso. Mientras que otras bancadas representadas en la comisión argumentan que el presidente ha incurrido en delitos contra la administración pública, como son faltas por cohecho y concusión. Hemos concluido de que el señor presidente Lasso tenía pleno conocimiento del entramado de corrupción que había en las empresas públicas como Flopec, Senel, Selec, Petroecuador, y por otro lado también tenía pleno conocimiento de que su cuñado Danilo Carrera y su amigo el señor Cherres tenían también una relación con el narcotráfico, esto es a través de la mafia albanesa. La comisión concluyó que en los elementos encontrados hay indicios de responsabilidad política del presidente Guillermo Lasso. Consecuentes con los elementos recabados en esta comisión, recomendamos el juicio político, la censura y la destitución presidencial del señor Guillermo Lasso Mendoza. Este informe, que recomienda el juicio político al presidente, no es vinculante, es decir, tras su aprobación pasa a otra instancia de análisis. Ahora la tarea le corresponde al Pleno de la Asamblea Nacional. En manos de todos los 137 legisladores está el informe o estará el informe para su análisis y debate. Estoy convencida que será una herramienta con los insumos y elementos suficientes para que cualquiera de los grupos parlamentarios inicie el trámite pertinente y presenten la solicitud de juicio político en contra del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Finalmente, si el informe se aprueba en la Asamblea Nacional, continuará su proceso de calificación hasta llegar a la Corte Constitucional, que será el último filtro para analizar un eventual juicio político. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. Las estadísticas del Instituto Nacional de Migración de México han informado que los ecuatorianos pasaron a ser de los primeros grupos de migrantes hacia Estados Unidos. Especialistas en el área de migración plantean que el principal motivo para migrar no solo tiene que ver con el asunto económico, sino también con la violencia e inseguridad que se vive en el país. En los últimos años se ha incrementado exponencialmente la migración ecuatoriana. Tan solo en el año 2021, más de 127.000 ecuatorianos salieron al extranjero, de los cuales solamente retornaron 57.000. Es decir, se quedaron fuera de su país 70.000. Entre enero y noviembre de 2022, por lo menos 90.000 ecuatorianos decidieron salir de su país y no han retornado. El Instituto Nacional de Migración de México demostró que el número de ecuatorianos detenidos en su frontera norte se ha incrementado en un 2.260%. En los 2 primeros meses del año 2023 fueron detenidos en territorio mexicano 5.900 ecuatorianos, cifra que supera a los ciudadanos detenidos de Guatemala, Honduras y Venezuela. Y ahora vemos nuevamente una salida masiva, pero con destino a Estados Unidos. Como muchos saben, los ecuatorianos para ir a Estados Unidos necesitamos una visa
y siempre han sido los pasos irregulares, los pasos clandestinos, los mecanismos para migrar. México hasta junio del 2021 no se requería visa para los ecuatorianos y a partir de esta fecha hay nuevamente la imposición de la visa. Pese a eso, los flujos migratorios no han disminuido, no disminuyeron con la imposición de visa tanto de México como de Guatemala como parte de la política de externalización del control de los Estados Unidos. Y lo que vimos fue un reacomodo de las rutas, ¿no? Ahora más peligrosas y más largas, porque los ecuatorianos están migrando por tierra desde este país, pasando por 7, 8 fronteras, sobre todo una zona muy peligrosa que es el Tapón del Darién, que también se ha hablado mucho en los últimos años, en los últimos días, en la frontera colombo-panameña. Respecto a los desplazamientos forzados, las mayores víctimas son los indígenas que han tenido que moverse, no solo por las amenazas de grupos vinculados al narcotráfico, sino por la contaminación constante de su hábitat por la minería ilegal, la tala de sus bosques y la mala labor de las industrias petroleras, que han contaminado ríos y afluentes en diversas partes de la selva amazónica, al extraer hidrocarburos en toda esa zona. Fanny Cuirú es la primera mujer indígena colombiana que lidera la COICA, una organización que representa a más de 500 pueblos indígenas de 9 países de la cuenca amazónica. A su paso por Ecuador, visitó territorios para evidenciar la preocupación y problemáticas que afectan a los pueblos. Hay minería por toda la Amazonía, extractivismo por toda la Amazonía que está afectando la existencia de los pueblos indígenas. Las mujeres cada vez que nos reunimos plantean la serie de enfermedades que están sufriendo a causa de la contaminación de los ríos por mercurio, por la extracción de la minería, hidrocarburos, deforestación. Tender lazos de diálogo y compromisos con los diferentes gobiernos para proteger y conservar la Amazonía es uno de los principales desafíos al frente de la organización para enfrentar problemas que inciden en las comunidades y ecosistemas de la cuenca amazónica. A proteger la Amazonía, el 80% de la Amazonía de aquí al 2025. Esa es una de las apuestas principales también que tiene la COICA en este momento, pero también tiene otras propuestas para incidir en el escenario internacional. Esta lideresa indígena hace un llamado a la unidad de la organización y a gobiernos para cuidar este bien común natural, que es depredado principalmente por mafias mineras. Entonces llamamos a la solidaridad de los países, de los hermanos indígenas también y de las hermanas indígenas que nos apoyen, porque la Amazonía también camina con las demás organizaciones de mujeres de América Latina y el Caribe y del mundo. Las denuncias de contaminación de ríos y tala de bosques amazónicos por actividades extractivas son recurrentes y se emprenden llamados a nivel internacional para detener estas actividades. Alicia Cahuilla, lideresa guaraní, junto a miembros de su pueblo, exigen la protección efectiva de este pulmón del mundo y alertan a los gobiernos locales. Al gobierno de Ecuador, a los ministerios, para que escuchen y tomen en cuenta los pueblos, las mujeres que somos luchadoras, defensoras. Nosotros para el pulmón del mundo hemos cuidado y estamos viviendo. Nosotros no queremos morir a cambio de petróleo ni la minería. Nuestro territorio, nuestra vida es viva que tenemos las mujeres, no a la destrucción de la naturaleza, ni tampoco a la pérdida de nuestros hermanos y hermanas. Las organizaciones, pueblos y nacionalidades indígenas están en constante lucha para enfrentar amenazas e intereses extractivos que vulneran los derechos de la madre tierra y de los pueblos originarios en defensa de sus territorios milenarios. Henry Pillajo, Telesur, Ecuador. En los próximos meses se espera el juicio político y jurídico por los casos de corrupción y la vinculación del actual gobierno de derecha con el narcotráfico. Se espera también que la sentencia se consolide, creando un nuevo escenario político en el país, que podría abrir camino a una alternativa política que recomponga los derechos sociales y el estado de bienestar en Ecuador.
inseguridad y corrupción golpean Ecuador. Pusimos el punto en la I.